mundo de la discapacidad y el mundo del trabajo suena como un poco complicado fundamentalmente. Para el empleador se le generan un montón de preguntas al momento de contratar a una persona con discapacidad. Sí. ¿Cómo está nuestro país en este aspecto? Bueno, como bien se decía, es un tema complejo, complicado, este, y surgen un montón de preguntas, no solamente para el empresario, para el empleador, ¿no? Surgen también un montón de interrogantes y a veces hasta de mitos para el resto de los trabajadores, para la familia que tiene una persona con discapacidad o en situación de discapacidad en su entorno. La propia persona con discapacidad también se interroga si será capaz o no, porque le repiten tanto que no puede, que al final se termina convenciendo de que no puede, ¿no? Entonces, esa complejidad es a veces difícil como empezar a desanudar, ¿no? Porque es un nudo que, bueno, uno trata de ver por dónde agarra la piola y empieza a tirar y ver de, sobre todo de derribar mitos, ¿verdad? Este, la persona en situación de discapacidad es eso, es una persona que tiene una condición, el cual tiene una determinada deficiencia, puede no ver, puede no escuchar, puede tener dificultades para caminar o no caminar directamente y andar en silla de ruedas, puede tener problemas para aprender, para comprender, puede tener problemas de orden emocional, de, de una característica significativa que le dificulte a veces la realización de determinadas tareas, o también esa deficiencia o ese déficit puede ser producto de una enfermedad crónica que uno pueda tener, ¿verdad? Ahora bien, eso es la deficiencia, la discapacidad es otra cosa. No quiere decir que no pueda hacer nada. Exacto. Cuando hablamos de discapacidad estamos hablando de la desventaja. Y voy a poner un ejemplo para que se entienda qué queremos decir. Si uno ve una persona en silla de ruedas, acá, en Mercedes, lo único que puede decir, ciertamente, es que esa persona no puede caminar. Y punto. Ahora, si no se puede trasladar por la ciudad de Mercedes, quiere decir que la ciudad de Mercedes no lo considera como un ciudadano de su localidad, de su comunidad. Es decir, que no se pueda trasladar ya es un problema social. Por eso es, nosotros decimos, hablamos de la persona en situación de discapacidad, porque somos nosotros los que los ponemos en esa situación de discapacidad. Y que la sociedad tiene que generar condiciones para que esa persona viva de la mejor manera posible y que se Claro, integre. exacto. Pero cuando hablamos de sociedad también, a mí me gusta precisar, ¿no? Porque con el término sociedad se diluyen las responsabilidades, Uh-huh. ¿no? Corresponde a la sociedad y bueno, ¿y quiénes son? Y bueno, la sociedad es el poder político, que es el que tiene que tomar decisiones o tratar de vehiculizar a través de políticas públicas hacia dónde quiere desarrollar la calidad de vida de sus ciudadanos, ¿no? Son las instituciones del Estado, las que también van delineando este, a través de las políticas públicas a qué sectores más vulnerables debe apoyar. Es también la sociedad, sí, ahora sí en su conjunto, ¿no? Y los distintos niveles, por ejemplo, a nivel del trabajo, es responsabilidad también de los empresarios, es responsabilidad de los sindicatos también, ¿no? Poder facilitar la inserción laboral de una trabajadora o un trabajador con discapacidad, es de la familia, la responsabilidad, es decir, cuando hablamos de la responsabilidad social, a mí me gustaría como señalar estos actores, ¿no? Porque si no se diluye en una responsabilidad que al final es de todos y no es de nadie, ¿no? Es un poco la idea que quiero transmitir cuando hablo de esto, ¿no? Pero muchas veces el discurso no se acompasa con los hechos, digo. El poder político genera leyes para la inclusión laboral de las personas, pero el propio Estado es el que no contrata a esas personas, no cumple con esa ley. Sí, aquí en Uruguay sucede eso, ¿verdad? Tenemos un marco jurídico muy avanzado en los temas de inclusión de las personas con discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad, pero luego eso no se lleva, o no está exactamente plasmado en los hechos, ¿no? Esto es una cuestión a nivel mundial también, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de lo nuestro, que es lo que nos preocupa. Este,
Nosotros tenemos la ley 18.651 del año 2010 de protección integral de las personas con discapacidad, donde están contemplados un montón de cosas como el derecho al trabajo, el derecho a una educación inclusiva, el derecho al transporte público, al uso del transporte público y una serie de derechos, y también una serie de derechos, ¿no? Y recientemente, hace menos de 15 días, el Parlamento termina de aprobar la ley de inserción laboral de las personas con discapacidad en el sector privado, la ley 19.691. Entonces, tenemos también un protocolo de inclusión educativa a través de un decreto presidencial del año 2017, del año pasado, donde establece el derecho de toda persona con discapacidad, niño, adolescente o adulto, a no ser excluido de un centro educativo, sea formal o no formal, por su situación de discapacidad. Todo eso está. El tema es que, bueno, a veces el gran problema que tenemos no es solo de recursos, porque hay medidas que no tienen que ver con mayor o menor financiamiento o costos muy elevados, sino que tiene que ver con la accesibilidad que tenemos, pero sobre todo dentro de la cabeza, ¿no? Es decir, lo primero que tenemos que cambiar es una serie de, o mejor dicho, tenemos que establecer un cambio cultural en esto, ¿verdad? Y venimos avanzando, sin duda. Que es mucho más lento que el Claro, claro. A ver, por ejemplo, acá en esta ciudad podemos decir, bueno, tenemos que hacer rampas o bajadas en la esquina para la silla de ruedas. Bueno, eso se arregla con una disposición política y dinero. Ahora, cambiar la barrera mental no es una cuestión de dinero, es un trabajo de mucho más a largo plazo, que tiene que ver con cambios culturales, con la forma de pensarnos como sociedad, ¿no? Es decir, de poder llegar a esto, de que las personas con discapacidad son parte de nuestra sociedad, no una población aparte, que le tenemos que otorgar determinados beneficios, etcétera, etcétera. No, no, son parte de nuestra población que tienes exactamente los mismos derechos que tenés tú, que tengo yo y que tiene el vecino, ¿no? Entonces, bueno, pasar de ese modelo de beneficencia y asistencialista a pasar a un modelo de derecho, ¿no? Lleva todo un cambio, ¿no? Que se Y viene. tampoco tratarlo como unos pobrecitos de que no pueden hacer nada y sobreprotegerlos. Bueno, eso era lo que dije al principio, ¿verdad? También uno de los mitos es ese, ¿no? Hay como una serie de prejuicios en lo laboral, en lo educativo, que llevan a pensar que la persona con discapacidad también está como inhabilitada para el trabajo, ¿no? Y esto es lo que estamos intentando revertir desde el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, desde INEFOP, ¿verdad? INEFOP tiene una fuerte apuesta a la capacitación profesional, laboral, de las personas con discapacidad o en situación de discapacidad, porque partimos de ese principio, ¿verdad? Es decir, el hecho de que una persona tenga una deficiencia, no vea, no camine o no escuche, por decirlo más clásico, ¿no? No quiere decir que está incapacitado si se lo capacita para el ejercicio de un empleo, de una actividad laboral. Y de hecho, ustedes conocerán casos, ¿no? Digo, en su propia localidad de personas que pueden ser sordas, ciegas o estar en silla de ruedas y desempeñan un trabajo sin problema ninguno, ¿no? Entonces, lo que esta gente precisa es eso, ¿no? Tener accesibilidad a la formación, por ejemplo, a la capacitación laboral, tener el derecho de que se le otorgue una posibilidad, se los considere en una oferta de trabajo. Es decir, ese es un poco el objetivo de todo esto, ¿no? Es decir, transformar todo esto de la beneficencia, el pobrecito, ¿no? Él no puede, en que primero es un sujeto de derechos y como tal, valga la redundancia, tiene el derecho a ejercer ese derecho y a reivindicar ese derecho. Y bueno, y esa reivindicación va acompañada de una actitud de las personas en situación de discapacidad que de alguna manera tenga presencia en estos reclamos, ¿no?
porque a veces las personas con discapacidad se ven bastante disminuidas, porque se les repite tanto de que no pueden, que terminan creyéndolo al final, ¿no? Algunos de ellos. Entonces, bueno, todo esto es un gran tema bueno, que se viene trabajando, y desde INEFOP particularmente, insisto, el tema tiene que ver para nosotros con la inclusión laboral en el subsector privado, ¿no? Y bueno, y ahora con la nueva ley, esta de aprobación, y que se aprobó, mejor dicho, sobre la cuotificación del ingreso de trabajadoras y trabajadores con discapacidad en el subsector privado, INEFOP va a tener un protagonismo importante en cuanto a que tiene que capacitar a todas estas personas que de alguna manera están reclamando su lugar en la sociedad, ¿no? Como de alguna manera reclamamos todos. Muchas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes.